A pesar de que tengo una cierta experiencia en congresos, coloquios, etcétera, reconozco que no pude o no supe resumir como es debido mi exposición. Por lo tanto, voy a tratar de, además me ilusioné un poco con los tiempos al ver el programa y me dije que tal vez podía otorgarme unas páginas más, pero se me fue la mano. Les pido disculpas si voy a dar la impresión de saltos, brincos, pero supongo que se pueden subsanar muchas cosas en el momento de las preguntas. El segundo problema que tiene mi exposición es que en realidad nos retrotrae o nos lleva a un territorio temporal y un territorio geográfico que es lejano tal vez para muchos. Probablemente el geográfico y el cultural no tanto, pero el temporal sí, porque se trata de una revista que se llama Sur, cuyo primer número apareció en 1931 en Argentina. Para hacer más rápido, puse el nombre de su directora, Victoria Ocampo. Yo tenía la ilusión de que el tiempo me iba a dar la posibilidad de contarles el chisme del romance entre Victoria Ocampo y Jacques Lacan, pero los dejo con las ganas. Sería la parte que ustedes querrían saber, rápido. En la correspondencia es muy frívolo esto, perdonen. Ella nació en 1890, fue una señora perteneciente a la más alta oligarquía argentina, muy bella, imponente, de muchísimo dinero, y funda esa revista. Esa revista tiene ese nombre que es programático, pero que confirma en cierto modo justamente, más que confirmar, que se presta para todas las críticas que nosotros haríamos sobre esa obediencia excesiva a Europa del Sur. Es decir, la revista, como muchos de ustedes saben, seguramente muchos han oído hablar de ella, ha sido considerada como una revista europeísta, tornada constantemente hacia Europa y sus novedades. Como ustedes saben, fue lo que podríamos llamar hoy la revista de Borges, es decir, Borges comienza allí a escribir algunos de sus textos más importantes y durante toda su vida y la vida de la revista escribió algunos de los textos más importantes por las características que tuvo, y ya van a ver al final por qué. Borges siempre fue bastante marginal. En las últimas páginas, aparecía en las últimas páginas, pero en fin, me hubiera gustado contarle muchos más detalles. Pero bueno, solo para el chisme, en el año 1930, 11 de enero, una carta a su hermana Angélica. Como ustedes saben, Victoria Ocampo a su vez es hermana de Silvina Ocampo, la mujer de Bioy Casares. Anoche comí en lo de fulano con Fargue, divertido pero me revienta. Rivière y un muchacho, Jacques Lacan, de quien me estoy haciendo a pasos agigantados muy amiga. Y sigue una historia de idas y vueltas que dura bastantes meses en el romance. En fin, siento mucho. 1929, finales de 1929 y 1930. No te hagas ilusiones, es una editorial sudamericana argentina. La presto después si me lo cuidas y se pasan las fotocopias del chisme. Bueno. Sí, además es algo especial. O sea, esta exposición en realidad necesitaría algo así como 3 o 4 horas, pero bueno, no, prometo que no. Bien, la revista Sur
nace impulsada por un grupo de intelectuales y con un proyecto llamado, autodenominado americanista. ¿Cuáles son las características de ese americanismo? Son sin que se presente ni con declaración de principios, ni con, porque es un caso muy especial, cumple con lo que el proyecto hegeliano del que escuchamos hoy. Es decir, América es un continente vacío, los pueblos americanos que existían sucumbieron al espíritu cuando los conquistó Europa. Estoy resumiendo mucho. La revista se propone tender un puente entre ese vacío, que no era tal, por supuesto, en el trabajo que yo hice tengo pruebas, y llenar ese vacío con el aliento que llegue de Europa, el aliento cultural, por supuesto, la espiritualidad europea. Ya aparecen en la revista largos debates entre dos problemas del continente. El primero es la parte del continente sudamericano que da al Atlántico, que es un caso especial. En todo caso, en el caso de la Argentina, por las corrientes inmigratorias, por supuesto en una parte de la costa del Brasil, en Uruguay y en Chile, como ustedes saben, fue un fenómeno de aluvión. Es una palabra despectiva que usó la oligarquía misma que había impulsado la inmigración europea masiva. Al mismo tiempo se asustó después de los resultados y lo empezó a llamar el aluvión inmigratorio despectivamente. La revista no participa explícitamente de esa posición, aunque sí hay uno de los colaboradores más importantes, que es Eduardo Mallea, que sí lo hace. La revista entonces se propone en sus debates, la revista dura hasta 1970, es impresionante, en una publicación regular, y hasta los años 1990, avanzados, ya irregularmente. Acá tienen uno de sus ejemplares más antiguos, que en este caso tiene casi la consistencia de un papiro egipcio. Es mío, yo trabajé en ella largo tiempo, y este es un ejemplar ya de 1966 con una gran evolución en su americanismo y en sus concepciones. Ahí ya figura, por ejemplo, Octavio Paz y una gran cantidad de americanos. En sus primeros números, las colaboraciones eran europeas o de inspiración europea. Entonces, dos cosas o tres. La primera, la división en América entre un costado oriental, que sería el que está alejado del Atlántico y en el cual entrarían todas las repúblicas americanas más típicas que conoceríamos, es decir, Perú, Bolivia, etcétera, que es un desierto, así lo ven, es un desierto espiritual. Es decir, Victoria Ocampo hace un viaje desde Nueva York a Chile y de allí, supongo que en tren, a Buenos Aires, y sufre de mareos, sufre de apunamiento, como se llama así. Los que conocen la puna saben lo que eso significa, y entonces dice que en su camarote hice girar los discos de Debussy y metí la cabeza en el fonógrafo durante 1 hora sin parar. No tuve el menor síntoma de puna al cruzar las ciudades de las repúblicas que se bañan en el Pacífico. Debussy igual oxígeno igual Europa. Por supuesto que esta posición está
representada en toda América Latina. Menciono solo a Germán Arciniega. No me voy a extender, mi trabajo es largo y lleno de detalles, pero todos ustedes creo que participan de ese ambiente cultural que, en cambio, las ciudades que están, como Buenos Aires, como Río de Janeiro, como Montevideo, que están del lado del Atlántico, en cierto modo, están separadas solo por el charco, como lo llamábamos, de Europa. La visión pesimista, la otra visión es la diferencia y al mismo tiempo la posibilidad de conciliación que habría entre una América del Sur católica con regímenes autoritarios, con un cierto retraso, pero al mismo tiempo con una espiritualidad que viene de ese catolicismo, a veces medieval, en una posible conciliación y unión con una América del Norte que posee las virtudes que ustedes saben ya del progreso, del avance, etcétera, todo con comillas, pero que no posee esa espiritualidad que tiene la América del Sur. El representante de esa corriente es un hombre que en su época fue muy importante y que hoy está olvidado por muchas razones, entre otras porque fue uno de los raros intelectuales norteamericanos que siguió siendo de izquierda hasta los años 60, que es Waldo Frank. Probablemente muchos de ustedes lo conocen. Por ejemplo, en 1939 acompañó a Cárdenas en su gira por Yucatán y en 1960-61 fue uno de los rarísimos intelectuales norteamericanos, sino casi el único que apoyó a Fidel Castro y viajó a Cuba y estuvo con Fidel Castro. En fin, ese es un tema de monografías y tesis en las universidades norteamericanas de esas historias subterráneas. Entonces, la polémica norte-sur se da con la posibilidad de la conciliación con Estados Unidos. Efectivamente, la revista es una de las primeras revistas en América Latina que empieza a traducir y difundir autores en los años 30 y pico, como Faulkner. Muchos de nuestros escritores conocidos reconocen que fue por primera vez que se enteraron de la existencia de algunos de esos escritores a partir de Revista Sur. La otra, está también la gran visión pesimista que se expresa en Sur, porque en ese momento vivía en Argentina como embajador de México, de Alfonso Reyes. Y Alfonso Reyes tiene, ustedes seguramente conocerán algunos de sus textos sobre las calamidades de América, las fatalidades, como él le llama, de América. Es decir, toda esa desconsoladora lista de problemas que trajo la conquista, y él es un partidario todavía del vacío, entre comillas, del vacío de América. El otro representante que viene porque una de las cosas que hacía el Grupo Sur es que traía a personajes, conferencistas, intelectuales, en aquella época muy conocidos, para algunos de ustedes tal vez hoy olvidados, no Ortega y Gasset, evidentemente, pero sí Kaiserling, por ejemplo. Ortega y Gasset, por ejemplo, viene a la Argentina traído por el Grupo Sur y tiene, por supuesto, la visión absolutamente pesimista. Por ejemplo, en un artículo que se llama La Pampa, puntos suspensivos, promesas, desarrolla la idea de la invisibilidad de la Pampa. Es decir, todos estos personajes hoy nos parecen como unas especies de charlatanes de feria. Ortega y Gasset particularmente, yo no le tengo un aprecio muy grande como
se habrán dado cuenta. Entonces, en general en la Argentina hubo problemas con él. La invisibilidad de la Pampa, la influencia que tiene sobre los criollos, sus habitantes, su vida no tienen consistencia, se han evaporado sin que lo adviertan, las promesas de la Pampa no se cumplen, las vidas de los que las habitan son vidas vacías y abstractas. Es decir, venían 15 días, 20 días y observaban eso y sacaban esas conclusiones. Son los años 30, es decir, piensen en el peso de ese tipo de ideologías esencialistas que por otra parte venían de Europa. Es decir, el país invisible, de derecha por supuesto, la influencia de Morraz y de Peggy, con el país invisible, el país perdido, el país del pasado, trasladado a América, pues era el vacío, la pérdida, lo que no se había logrado, lo invertebrado, como dice Ortega. Se necesita llenar ese paisaje vacío para que adquiera vida por fin. Y en El hombre a la defensiva, una crítica durísima al carácter argentino. Por un lado, tiene el país un estado excesivamente fuerte y presente, y por el otro, los habitantes son hombres a la defensiva. Siempre son hombres, no hay mujeres, las mujeres llaman a ver cómo aparecen. Es decir, se trata de personajes herméticos que no se abandonan, que tienen temor a ser despreciados. Esta actitud a la defensiva obliga al argentino a no vivir, ya que vivir es dice Ortega textualmente, ya que vivir es una operación que se hace desde adentro hacia afuera, es decir, siempre la espiritualidad abstracta. En otras palabras, se trata de alguien inseguro e inquieto, que no siente su conciencia tranquila respecto a los títulos con que ocupa un puesto o rango determinado. La mayoría de estos problemas provienen de los embates de la inmigración. Es decir, la contradicción entre el vacío y el rechazo a esa invasión extranjera. El otro personaje absolutamente notable, que creo que aún hoy debe provocar algo así como ataques de hidrofobia a los argentinos a quienes se les habla de él, es un personaje que fue famoso en su momento, creo que Freud lo menciona en algún momento, es el conde Hermann von Kaiserling. No sé si alguno de ustedes lo oyó nombrar. Sí, ¿no? Es el famoso personaje que tenía en Darmstadt, en realidad es de origen lituano, pero de lengua alemana, que estableció una escuela de la sabiduría. Es decir, Freud habla de ella porque hay allí toda una serie de problemas que seguramente tendría que ver con el discurso del amo, pero no me quiero meter en eso porque yo sí tengo una relación morganática con el psicoanálisis. La propia Victoria Ocampo lo trae para que dé conferencias y por supuesto hace el viaje de turismo de 15, 20 días y en unos pocos días descubre las esencialidades del país. Por ejemplo, América Latina, sobre todo la América del Sur, es el continente de la primera materia, el continente del tercer día de la creación, son términos de él. Una región primordial, telúrica, mineral y acuática. Digo, yo leí todas estas cosas muy joven en mi país, en el que Kaiserling era un personaje viviente para nosotros por este tipo de actitudes. Y me asombraba porque no reconocía en absoluto nada de eso. Ahora dice lo siguiente: el suramericano, me encanta porque usa la palabra suramericano y no sudamericano, es total y absolutamente hombre telúrico. Encarna el polo opuesto al hombre condicionado y traspasado por el espíritu.
textual. A él, a Keyserlingk, todo le parece ancestral y prehistórico en América. El paisaje más áspero o más acuático que en ningún otro continente. Más mineral y orgánico. Más selvático y reptil que en ninguna otra tierra. Además, esas características se reflejan en el hombre americano, expresión orgánica típica del continente. Bueno, no me detengo sobre expresiones tales esencialistas como el hombre americano. Pues tiene la sangre fría y se acerca al reptil. Cita exacta se refiere a los argentinos. No hay ni una sola calle ni plaza que lleve su nombre, por supuesto. Escribió muchísimo sobre la Argentina, entre otras cosas un famoso libro que se llamó Meditaciones Sudamericanas. Cuando todavía en Europa, dice Keyserlingk, me absorbí en la contemplación de las primeras almas suramericanas, fui asaltado por visiones de serpientes, vi dorsos atigrados y aleopardados, de enormes pitones iluminados a trozos por la luz que se filtraba a través de las copas de los árboles, es decir, no sé cómo explicar las características de esto, salvo la época y tal vez un cierto contacto con alguna algo así, o el hegelianismo. Yo creo que hay un hegelianismo detrás y hay pruebas, es decir, como ustedes saben, en consideraciones sobre la filosofía de la historia, Hegel dice directamente que los animales, las plantas, todo es más pequeño en América, lo cual a mí me dejaba asombrada en aquellos días cuando lo leía, cuando veía el tamaño de nuestras vacas y de los eucaliptus. No sé si ustedes saben que en todo caso en Argentina, en Córdoba, donde a mí me tocó estudiar en la ciudad universitaria, y estará Sergio para decírmelo, los eucaliptus tienen unos tamaños absolutamente monstruosos. Emergiendo y manando en ondas serpentinas de un turbio lago sin fondo, me sentí cercado por una confusión de larvas gusaneantes. Bien, el conde tiene evidentemente alucinaciones, esa es mi idea. En cuanto a las mujeres, no, todo esto es interesante porque parece una especie de antropología o una especie de no sé cómo llamarlo, reconstrucción de algo que parece lejano, pero no es tan lejano, es decir, es 1930, 1940. Las mujeres quieren permanecer estrictamente pasivas y exentas de toda responsabilidad, y el frecuente éxito sexual de los hombres suramericanos en Europa depende, nunca lo vi, pero bueno, de que por su parte y a pesar de toda su delicadeza ejercen la violencia con naturalidad primordial. No yerra Grodek por completo cuando afirma que la mujer primitiva no reconoce en el fondo más que una sola y única prueba de amor, la violación. La sexualidad frenética del suramericano entraña también una de las raíces de la profunda melancolía suramericana. Post-coitum, animal triste. Son palabras textuales de Keyserlingk. Es decir, nos hemos reído un poco de él, en su honor o salvación, hay que decir que fue estrictamente antinazi. Estuvo en peligro y muy perseguido por los nazis en su época. En su escuela de Darmstadt, se llamaba la Escuela de la Sabiduría. Ahora, el sistema de estudio de todos estos personajes es muy peculiar.
Por ejemplo, Keyserling observa algunos simples hechos sin misterio, como el asado argentino, que es una comilona campestre, en un país cuyo alimento más barato siempre fue la carne, y por eso la consume en abundancia, imitando en realidad las formas de asar a la inglesa, y concluye: desde entonces me persigue la visión de la sangre corriente, me parece ver brotar por doquier de la pampa rojas fuentes de cálida sangre. Bien, la reacción ante esto, ustedes la podrán imaginar, yo tenía alguna descripción, la propia Victoria Ocampo vuelve sobre sus ideas sobre él, escribe un estudio sobre el asunto, el propio Keyserling llega a consultar hasta a Jung, porque estaba especialmente enamorado de Victoria Ocampo, y Victoria Ocampo no le hacía caso porque lo encontraba repugnante físicamente. Y hay todo un estudio de Jung en el que Jung le hace una serie de consideraciones, ustedes las conocen, sobre el animus y el ánima y toda esa historia sobre las mujeres, sin conocer a Victoria Ocampo. No, solo ante la consulta de Keyserling, que le cuenta su versión de la historia. El otro personaje interesante, y ese sí seguramente es un nombre para ustedes en la cultura, es Eduardo Mallea. Eduardo Mallea es uno de los fundadores y colaboradores de la revista Sur, y para él el vacío de América viene de una inversión en realidad de los viejos y conocidos términos de Sarmiento de civilización y barbarie. Él los invierte, y para él la civilización, la pureza, la salvación está en el campo, y la perversión en la ciudad, y él es el mayor representante en Sur de esa especie de miedo, de temor ante la inmigración que se va adaptando cada vez más. Y hay que decir que, por supuesto, Mallea, como ocurre paradójicamente en todo este tipo de consideraciones sobre el ser nacional de un país, por supuesto que saca sus ideas de pensadores franceses, como por ejemplo Maurras, el país real y el país escondido. Es una dicotomía que tiene un pensador como Maurras de extrema derecha, por otra parte. Bien, he saltado muchísimas cosas, he dejado muchísimas cosas afuera, y quería, para finalizar, ¿sí? Bien, para finalizar, algo fundamental. Y estas no son todas las posiciones, hay una posición minoritaria, y es la de Borges. Borges ofrece algo fundamental. Jamás ha caído en la tentación de la reflexión sobre un supuesto ser nacional, aunque van a ver que tiene sus ideas sobre el asunto. Es más afirmativo, y al mismo tiempo ofrece otro contraste. No se dedica a la búsqueda de profundas esencias de lo argentino, sino que sus proposiciones representan una fuerte acentuación de lo estético o de una estética. No es que Borges no encuentre carencias graves en el ser nacional, entre comillas. Con sarcasmo, en la misma revista, se dedica a hacer una lista en un famoso artículo que se llama Nuestras imposibilidades, de los años 30, en 1931. Lo llama Nuestras imposibilidades: prejuicios, ignorancia, desvergüenza, admiración por los triunfadores, creo que muchos latinoamericanos nos reconocemos, y al mismo tiempo fascinación por el fracaso, exhibición de símbolos de estatus, servilismo, olvido de lo que constituye la verdadera nobleza criolla. Como ustedes saben, la estética de Borges en esos años era la acentuación de lo criollo. Envidia, cobardía, grosería, incultura y machismo exhibicionista. El artículo tiene un gran final desanimado y pesimista.
es una cita de Borges. Penuria y rencor definen nuestra parte de muerte. Hace muchas generaciones que soy argentino. Formulo sin alegría estas quejas. Bien, el asunto de Borges es sus consideraciones afirmativas. En estos primeros años de la revista hay por lo menos 2 artículos fundamentales sobre la lengua. Para él, el problema de lo que constituiría lo positivo de lo americano es la lengua. Para él, la lengua criolla, la lengua argentina. Hay por lo menos 2 artículos fundamentales sobre la lengua que colocan a Borges en esta línea de proposiciones sobre la condición americana. El primero se llama Séneca en las orillas, en la que se dedica a analizar las inscripciones de los carros de caballos y carritos repartidores de diversas empresas comerciales o de lecherías y almacenes de barrio. Su reivindicación de la lengua popular de esas inscripciones y los lemas los llevan a compararlos, cita textual, con los misterios delicados de Robert Browning, los baladíes de Mallarmé y los meramente cargosos de Góngora. Con lo cual equipara la humilde retórica criolla anónima con cualquier realización literaria universal. Lo mismo ocurre con el artículo que le dedica al coronel Ascasubi. Es el autor, si ustedes seguramente lo saben, de una de las creaciones probablemente más originales que haya en América, que es la poesía gauchesca. Es decir, la gauchesca es verdaderamente lo típicamente argentino, en el que recupera la obra del poeta gauchesco, insidiosamente critica las limitaciones del Martín Fierro de José Hernández y alaba la, dice Borges, frecuente superioridad parcial de Aniceto el Gallo, que así se llama el poema. Sin renegar totalmente del poema de Hernández, señala las posibilidades de comparar a Ascasubi con Kipling y termina declarando que, cito, basta nombrarlo para estar en mitología de esta esquina de América. Por un lado, indirectamente demuestra que no hay inferioridad en la literatura vernácula y por otro, reconoce su intención de mitificar lo criollo como parte de una saga americana. Finalmente, ya directamente embarcado en la defensa de la lengua nacional, ese es su proyecto. Al revés de Victoria Ocampo, que es famosa por un artículo que ella misma llama Palabras francesas, le dice a un estudioso español de la lengua rioplatense: no menos falsos son los graves problemas que el habla presenta en Buenos Aires. Hago un collage. No he observado jamás que los españoles hablaran mejor que nosotros. Hablan en voz más alta, eso sí, con el aplomo de quienes ignoran la duda. El doctor Castro, que es el autor del libro del que él hace esta reseña, nos imputa arcaísmos. Su método es curioso. Descubre que las personas más cultas de San Mamet de Puga, en Orense, han olvidado tal o cual palabra. Inmediatamente resuelve que los argentinos deben olvidarla también. El español es facilísimo. Solo los españoles lo juzgan arduo. Tal vez por cierta rudeza verbal confunden acusativo y dativo. Dicen le mató por lo mató. Suelen ser incapaces de pronunciar Atlántico y Madrid. Piensan que un libro puede llevar este cacofónico título, y es el título del libro que le está reseñando, La peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico. Bien, por su condena a las pretensiones hispánicas e hispanizantes tan caras al nacionalismo católico, Borges retoma una célebre posición del siglo XIX argentino frente al problema. La de Domingo Faustino Sarmiento y la de Juan María Gutiérrez, esos dos sí tienen calles con su nombre. Posición que puede resumirse en 3 puntos. A, independencia intelectual respecto de España. B, autonomía frente a sus tradiciones. C, libertad para el uso de la lengua española. Acá termino y simplemente para mostrarles cómo se distingue enormemente la posición de Borges centrada en la lengua del resto de las consideraciones sobre el esencialismo de América.
Gracias.